Para considerar el tema de la propiedad hemos partido de la controversia ideológica entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y marxismo, en torno a la propiedad privada de los medios de producción. Este es un problema contemporáneo a partir de la revolución industrial. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia en términos globales? Porque la propiedad es un hecho humano que existe desde el comienzo de la creación y las disputas por la propiedad se han sucedido a través de los siglos. Recordando un poco la idea de la Sagrada Escritura, allí hay una convicción fundamental: Dios ha creado todos los bienes de la tierra para todos los hombres, por lo tanto no podemos apropiarnos de ellos indebidamente. Hay textos de la Sagrada Escritura, como Levítico capítulo 25, donde se nos dice que el precio de la tierra depende del año jubilar. Cuanto más lejos esté del año jubilar, o sea, porque falta mucho tiempo para que se realice, entonces el precio es mayor, porque me da derecho a disfrutar más tiempo de las cosechas, pero que la tierra en realidad es de Dios y no se puede ni vender ni comprar. Lo que vendemos es el uso, el provecho de ella. Entonces, este concepto bíblico de la propiedad, que coloca primero y ante todo la propiedad como el dominio de Dios sobre lo que Él ha creado, lo vamos a encontrar después trabajado en el pensamiento de los grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, para encontrar cuál es el sentido de la propiedad en términos cristianos. Santo Tomás nos va a hablar de esto en la Suma Teológica, en la segunda parte de la segunda parte y la cuestión 66. Allí está el tema de la propiedad. Y él nos plantea una primera pregunta: si el hombre puede ser dueño de las cosas, y va a decir, si dueño se entiende en el sentido absoluto, no, porque solo Dios es dueño de la creación. El hombre no es el creador del mundo. Si por dueño se entiende dueño en el sentido relativo, podemos decir que sí, porque el hombre es imagen de Dios y recibe de Dios el mandato de dominar la creación. En una segunda pregunta se va a preguntar Santo Tomás si este ser dueño se puede expresar como ser propietario privado. Ese es el tema que nos interesa. Y él va a decir nuevamente que no, si la propiedad se entiende como derecho de usar los bienes, y sí, si se entiende como derecho de decidir sobre los bienes. ¿Qué quiere decir Santo Tomás con esto? El derecho de decisión que un dueño tiene sobre sus bienes es total, abarca todo el espacio de lo poseído, derecho de decidir. Pero el derecho de usar no es coexistente con el derecho de decidir. El derecho de usar es más restringido. En otros términos, la decisión del dueño tiene que fijar un límite dentro de lo que es suyo a lo necesario, que puede ser usado precisamente para satisfacer las propias necesidades, y lo superfluo, que debe ser orientado en servicio del bien común, en servicio de los demás. En el concepto cristiano, pues, de la propiedad, no hay derecho al uso total de lo que uno tiene, sino a un uso restringido, es decir, usar lo que es necesario, compartir lo que es superfluo. Aquí reside la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad y las dos funciones de la propiedad. La propiedad tiene una función personal para el bien de la persona que posee y una función social para ayudar a los necesitados. Este pensamiento se tradujo en la Iglesia por el concepto de limosna, que en los padres de la Iglesia y en la teología medieval es un concepto muy rico con dos dimensiones. Es la dimensión de la limosna de caridad y la limosna de justicia. Es decir, limosna de caridad es sacrificar algo de lo necesario cuando otro lo necesita más que yo. Yo tengo derecho a usar un bien porque es necesario para mí, pero esta necesidad mía queda pospuesta ante la necesidad de otra persona todavía más apremiante que mi propia necesidad.
En cambio, la limosna de justicia es compartir con la persona necesitada aquello que es superfluo para mí. Infortunadamente, en nuestra tradición moral católica, hemos suprimido alegre y tranquilamente la limosna de justicia. Es decir, la palabra limosna hoy significa exclusivamente caridad. Hacer una limosna es hacer un acto de caridad. Y no solo esto, para Santo Tomás la caridad es sacrificar algo de lo necesario, sino que caridad significa para nosotros dar de lo que nos sobra. Entonces tenemos una doble deformación del pensamiento cristiano. En otros términos, el pensamiento de Santo Tomás nos permite valorar la decisión personal, o sea, la responsabilidad delante de los bienes. El creyente que usa de sus bienes en relación a sus propias necesidades y a las necesidades de los demás, está ejercitando un acto humano, un acto profundamente humanizante, y yo diría que un acto espiritual también. Es decir, está reconociendo delante de Dios los límites que tiene que poner al dominio sobre sus propias cosas. Evidentemente esta decisión Tomás la confía a la conciencia de la persona. ¿Y qué pasa cuando la persona no quiere seguir su conciencia o no se formó esa conciencia de modo debido, simplemente tal vez por ignorancia? Es decir, entonces vamos a tender a subir más y más nuestras necesidades. Es muy difícil en nuestro mundo contemporáneo, asediado por el espíritu de consumo, distinguir qué cosa es lo verdaderamente necesario y lo verdaderamente superfluo, porque la sociedad de consumo va multiplicando nuestras necesidades hasta crear necesidades superfluas, si se permite esta expresión contradictoria. Para volver a recuperar el sentido humano y cristiano de lo necesario, es preciso mirar las necesidades de los demás. Es anticristiano que yo esté gozando de necesidades superfluas cuando hay otros hermanos que no tienen las necesidades necesarias. Entonces, es así como tal vez nos ayudemos a nosotros mismos a corregirnos. Es decir, frente a la sociedad de consumo necesitamos del anticonsumismo, es decir, el esfuerzo por reducir conscientemente, voluntariamente, esa tentación hacia una vida siempre mejor en el sentido consumista. Atención, por favor, dije anticonsumismo y no anticomunismo, que es otra cosa. Y muchas veces el comunismo ha nacido porque no existió antes el anticonsumismo, es decir, el consumo exagerado de unos y la miseria de otros ha provocado ese abismo y ese contraste social. Por tanto, el pensamiento de la Iglesia armoniza dos aspectos. Armoniza no solo el aspecto del derecho de propiedad, al salario justo, por ejemplo, sino también del deber de la propiedad, es decir, a usar cristianamente los bienes que son poseídos. Y dentro de ese deber está el atender a las propias necesidades, pero también el sentido de la solidaridad con aquellos otros hermanos que necesitan de nuestros propios bienes. Allí, evidentemente, hay que hacer una traducción de este bellísimo concepto cristiano al mundo contemporáneo. El propio Papa Juan Pablo II nos hablará que el compartir lo superfluo hoy solamente no es suficiente ante los problemas modernos de la economía contemporánea, y que tenemos que contemplar allí las decisiones de la inversión y otros problemas éticos sobre el uso de los bienes. Pero creo que el principio que Santo Tomás establece, que la propiedad es un acto de responsabilidad, seguirá siempre siendo un principio válido. Santo Tomás de Aquino nos establece, por tanto, que la propiedad se legitima cuando es un acto de responsabilidad. Podríamos decir que el principio tomista es donde hay propiedad, hay responsabilidad. Donde hay responsabilidad merece existir la defensa de la propiedad. Pero estamos en circunstancias en la economía moderna donde de hecho los propietarios pueden no ser responsables del bien común, o sea, de esa dimensión social de la propiedad privada. Esto sucede, por ejemplo, en los siguientes casos, o sea, fuga del capital.
Pablo VI en Populorum Progressio, número 24, nos decía que no se puede tolerar que ciudadanos provistos de recursos abundantes los saquen fuera del país cuando han sido el fruto del trabajo local por puro interés personal y sin pensar en las consecuencias que puede producir sacar cantidades considerables fuera de la nación. Y por otro lado también Pablo VI nos recuerda la legitimidad de la reforma agraria con un texto donde se admite que es lícito expropiar las grandes extensiones de tierra que no están cultivadas o que han producido daño al país o han producido daño a los trabajadores. Estos textos pues son muy fuertes en el sentido de no legitimar la propiedad si no existe la responsabilidad en el uso. Tal vez los ejemplos más dramáticos de un abuso de la propiedad están en el sistema moderno de las transnacionales, donde la propiedad de unos va a ser administrada por otros, a veces en contra de los principios morales de los primeros, de tal manera que personas provistas de criterios morales muy claros y rígidos pueden invertir en una investidora o una institución financiera y allí en esta institución pueden tomarse decisiones sobre el uso de ese capital en contra de los principios de las personas que colocaron ese dinero. Entonces, la economía moderna, pues, por sus propios mecanismos, su propia estructura, se hace muy difícil de ser controlada y, por lo tanto, muy arbitrario y peligrosa hasta en el campo de la moralidad. Es increíble cómo con principios tan antiguos como los de un filósofo, de un teólogo de la Edad Media, nosotros podamos encontrar pistas para orientar los problemas contemporáneos de la economía.